Continuamos con el relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 19 de diciembre de 1936, es la última semana del otoño y se han cumplido ya 5 meses de guerra. Si alguien piensa que la llegada del inminente invierno va a poner fin a las operaciones militares, estaba equivocado. El día 14 de diciembre los franquistas inician 2 ofensivas simultáneas en el frente de Madrid y en el de Andalucía. A la operación en Madrid se la conoce como Batalla de la Niebla, aunque su nombre oficial es Segunda Batalla de la Carretera de La Coruña. El nombre de Batalla de la Niebla se debe a que este fenómeno meteorológico retrasó la ofensiva 24 horas y la interrumpió en el segundo día de batalla. Ambos bandos paralizaron las operaciones el día 15 de diciembre, para evitar herir a las propias fuerzas, y de nuevo el 16 de diciembre, que obligó a poner fin a la ofensiva, de manera que únicamente se combatió el 14 y el 16 de diciembre de 1936. La idea de la ofensiva, aunque el nombre Batalla de la Carretera de La Coruña puede dar la impresión de que se trataba de llegar a la Nacional 6, en realidad pretendía avanzar hasta el sur de dicha carretera, sin necesidad de ocuparla, ya que realmente los franquistas ya la controlaban algunos kilómetros más al oeste, en dirección a Segovia. La idea era, como ya se había intentado a principios de diciembre, era ampliar el saliente que ocupaban sobre la ciudad universitaria, que lo hacía muy vulnerable a contraataques republicanos desde el oeste. Por lo tanto, los objetivos de la ofensiva son las localidades de Majadahonda y de Villanueva del Pardillo. Para ello se dirigirán 3 columnas desde Villaviciosa de Odón contra Majadahonda y otra desde Brunete hacia Villanueva del Pardillo. Las columnas que avanzan Villaviciosa de Odón, situada al noroeste de Móstoles, son las de Sáenz de Buruaga, Barrón y Siro Alonso, aunque en otras fuentes mencionan a García Escámez al frente de esta columna, pero bueno, es un detalle ahora no demasiado importante. En cambio, sí es cierto que el que actúa como apoyo desde Villanueva del Pardillo, desde Brunete en dirección a Villanueva del Pardillo, es Monasterio al frente de otra columna. Como hemos dicho, el ataque estaba previsto para el 13 de diciembre, pero la niebla obligó a retrasar la operación 24 horas y el día 14, ya atacando las 3 columnas citadas desde Villaviciosa de Odón, lograron tomar Boadilla del Monte, tras producirse duros combates en el Palacio del Duque de Sueca, en el Castillo-Palacio del Duque de Sueca, situado en Boadilla. Como ya he citado también, el 15 de diciembre la niebla vuelve a interrumpir el avance, pero el 16 se reactiva, aunque solo tiene éxito en el oeste, en la columna de Monasterio, en el sector occidental del ataque. Monasterio logra tomar Villanueva de la Cañada, localidad que saliendo desde Brunete logra tomar Villanueva de la Cañada el día 16, localidad que tendrá importante papel durante la famosa batalla del próximo año. Y sin embargo, la llegada de las 2 brigadas internacionales ya formadas, 11 y 12, apoyadas por carros soviéticos, paralizan esa ofensiva y obligan a Varela a suspender el ataque el día 19 de diciembre, días 17, 18 y 19 donde también la niebla hace acto de presencia. Por lo tanto, entre las adversidades meteorológicas y la dura resistencia republicana, el ataque, que había fracasado totalmente a primeros de diciembre, ahora tiene un éxito parcial, logrando avanzar unos pocos kilómetros hasta las localidades de Boadilla del Monte y Villanueva de la Cañada. Por lo tanto, se rectifica ligeramente el saliente
que ocupaban los franquistas al oeste de Madrid. Por lo que se refiere al Frente Sur, el comandante del Ejército del Sur de los franquistas, el general Gonzalo Queipo de Llano, ordena el 14 de diciembre la llamada Campaña de la Aceituna u Ofensiva de la Aceituna, porque tiene lugar principalmente en una amplia zona de olivares del sudeste de la provincia de Córdoba. Pero realmente el objetivo es entrar en la provincia de Jaén, que está completamente en manos de los republicanos, y liberar el asedio al monasterio de la Virgen de la Cabeza, que donde recordemos hace ya 3 meses que los guardias civiles de dicha provincia resisten el asedio de las fuerzas republicanas. Es un plan bastante ambicioso, pero que en esta primera semana de la ofensiva tiene bastante éxito. La columna que abre el ataque es la formada por el coronel Gómez Cobián, que ataca desde Baena, en Córdoba. Está formada por un tabor de regulares, un batallón de infantería, 2 banderas, es decir, batallones de falange, 4 escuadrones de caballería y 3 baterías de artillería. Al día siguiente, 15 de diciembre, toman la población de Albendín y 5 días después, hoy 19 de diciembre, toman la de Valenzuela, logrando ocupar el sudeste de la provincia cordobesa en la frontera con la de Jaén. Ese mismo día, hoy 19 de diciembre, la segunda columna que va a tomar parte en esta operación, bajo el mando de el coronel Luis Redondo, toma la población de Cañete de las Torres, que está justo al sur de la importante localidad de Bujalance. La columna de Redondo la forman un batallón de requetés, un batallón de infantería, 2 compañías de regulares y 3 baterías de artillería. Los republicanos reaccionan enviando al sector al nuevo jefe del Ejército del Sur, o de Andalucía, que es el general Martínez Monge. La semana que viene veremos si Martínez Monge consigue detener el ataque de Queipo de Llano o, al contrario, perderá más territorios en las provincias de Córdoba y Jaén. Por lo tanto, esta ofensiva queda abierta, ya que en Andalucía los rigores del invierno no impiden el avance de las fuerzas franquistas. Cosa que sí les ocurre a los republicanos en el norte, donde continúa a trancas y barrancas la ofensiva ya fallida de Villarreal. El mal tiempo interrumpe continuamente las operaciones, pero todavía el 18 de diciembre los republicanos intentan un nuevo flanqueo de la población de Villarreal de Álava por el sector de Cigoitia. Pero la resistencia de los franquistas, incluso algunos contraataques, deja las cosas prácticamente como están. Hay otra novedad, otro desastre, podemos decir, para la República en el tema de las operaciones navales. El 14 de diciembre hace su aparición en la costa mediterránea, en el mar Mediterráneo, el crucero Canarias, que ya había hundido cuando estuvo reparado en el Ferrol en septiembre, cosa que nadie esperaba. Nadie de la Armada Republicana esperaba la aparición de un crucero de batalla en el estrecho. Había hundido al almirante Ferrandiz, al destructor almirante Ferrandiz, a finales de septiembre, como vimos, y ahora se anota otra víctima hundiendo cerca de Orán al mercante soviético Komsomol, que acaba de enviar armamento a los republicanos en el puerto de Valencia. El Komsomol fue además el primer buque que llevó armas soviéticas a Cartagena en el mes de octubre. Por lo tanto, tiene un importante simbolismo para el bando republicano. Eso hace que a lo largo de todo el invierno la prensa de la República organice una campaña de recogida de fondos pro Komsomol, con la idea de recaudar dinero para comprar otro buque de transporte a fin de seguir trayendo las armas soviéticas. Y seguimos con intervención extranjera en España, esta vez a favor del bando franquista, algo que de momento solo ha ocurrido por parte de los estados fascistas, es decir, Alemania nazi y la Italia de Mussolini,
que están reforzando el apoyo naval, aéreo y de su ejército regular al bando de Franco. Lo que llega el 15 de diciembre al puerto del Ferrol, procedente de Galway, Irlanda, eso sí, a bordo de un barco de transporte alemán, es un batallón, aunque se llaman muy exageradamente brigada, porque la idea es que completen una brigada de miles de hombres, pero en la práctica solo 700 saldrán de Irlanda, la brigada irlandesa del general Eowyn O'Duffy. Es la única unidad de voluntarios realmente, voluntarios que no son soldados ya, porque tanto Italia como Alemania y también Portugal en 1937 enviarán tropas de su propio ejército a ayudar a los franquistas, que en la mayoría de casos se presentan voluntarios, pero son ya soldados regulares. Los de O'Duffy, los irlandeses, son completamente voluntarios civiles, aunque la mayoría tiene ya experiencia, algunos tienen ya experiencia en la guerra de independencia irlandesa y en la guerra civil irlandesa de principios de los años 20. De hecho, la aportación de O'Duffy es una muestra de las ambigüedades y conflictos que sufría la nueva república. Técnicamente aún no era república, era el Estado libre. No sería hasta 1937 cuando la Constitución irlandesa cambió para transformar oficialmente el Estado libre en República de Irlanda. El primer ministro de Irlanda era Eamon de Valera, que por cierto su padre era español que vivía en Estados Unidos. De Valera era el presidente, líder del partido Fianna Fáil, que se había opuesto al tratado con el Reino Unido que aceptaba la soberanía británica en el Ulster. En cambio, O'Duffy, junto con otros varios, habían fundado en 1933 el Fine Gael, que Fianna Fáil y Fine Gael han sido los partidos que han dominado la política irlandesa en el último siglo. El Fine Gael era opuesto al tratado era defensor del tratado con Londres, que aceptaba la pérdida de parte del territorio con tal de obtener la independencia del resto, lo cual había dado lugar a la guerra civil de principios de los años 20, reflejada, por ejemplo, en la película Michael Collins. Por lo tanto, O'Duffy era defensor que había creado en 1933, de hecho fue su primer presidente, este partido Fine Gael, pues para enfrentarse al oficialista Fianna Fáil, que a pesar de su derrota en la Guerra Civil de 1922, en los años 30 ya gobernaba el país. De hecho, antes de ser líder político, había sido parlamentario y había tenido cargos militares y policiales. Dirigió la policía irlandesa, Garda Síochána, durante 11 años, hasta 1933. Además de haber sido general de Estado Mayor del Ejército del Estado Libre durante la Guerra Civil Irlandesa. Pues bien, O'Duffy había reclutado 700 hombres principalmente basados en la defensa del catolicismo, pero también del fascismo, porque en el año 35 O'Duffy había dirigido una escisión del Fine Gael, es decir, había sido primer presidente del Fine Gael, pero en 1935, considerando este partido demasiado moderado, dirigió una escisión que es prácticamente la representación del fascismo irlandés, creando dos grupos paramilitares, los camisas azules y posteriormente camisas verdes, naturalmente copiados de los camisas negras y camisas pardas que hacían gala los nazis y fascistas. Ya digo, es un movimiento minoritario en Irlanda, el de defensa del fascismo, no así el catolicismo, pero aquí es un fascismo de carácter católico, es decir, viene muy al dedo a la ideología franquista, por lo tanto logró facilidades al principio para embarcar y llegar a España,
pese a que la política oficial del gobierno irlandés era de neutralidad absoluta en el conflicto. Como el grupo de reclutas era muy escaso y por supuesto no se quería involucrar al gobierno irlandés en ello, no pudieron crear un cuerpo de ejército propio como sí harían más tarde los italianos y se integraron en la Legión, en el Tercio, creando la 15ª bandera de la Legión con sede en Cáceres, donde fueron sometidos durante 2 meses a entrenamiento militar. No entrarían en combate hasta febrero de 1937 y de una manera muy poco eficaz en la batalla del Jarama. Siguiendo con la política internacional, el 16 de diciembre, el gobierno republicano había aceptado el plan de control de fronteras propuesto por el Comité de No Intervención. Recordemos que era un plan del día 2, propuesto por Lord Plymouth, en el que las potencias del comité deberían supervisar las fronteras españolas y las costas para evitar que llegaran precisamente voluntarios como la Brigada Irlandesa o armamento soviético como el que había traído el Komsomol. El Franco, en cambio, no aceptó de momento esta propuesta y planteó una serie de cuestiones el 19 de diciembre al comité sobre su aplicación. De manera que, a falta de autorización de ambos bandos en España, todo queda de momento sin aplicarse. Hay una intervención también del Vaticano, que había sido al principio ambiguo, es decir, no se había pronunciado hasta septiembre de 1936 el Papa Pío XI sobre la Guerra Civil Española, y cuando lo hizo fue para condenar los asesinatos de católicos en la España republicana. Sin embargo, a finales de noviembre el Papa había recibido la denuncia del cardenal de Vitoria, del obispo de Vitoria, Mateo Mújica, por la cual 14 sacerdotes habían sido fusilados no por los republicanos sino por los franquistas, por el hecho de ser nacionalistas vascos. Franco reaccionó a la denuncia poniendo fin a la ejecución de sacerdotes nacionalistas en el País Vasco, ya que como Cataluña aún no había sido ocupada por sus tropas, de momento esto solo había sucedido de manera ocasional en el territorio vasco de Álava y Guipúzcoa. Entonces, al poner fin a estas ejecuciones o asesinatos, como uno lo quiera llamar, el Papa, el Vaticano, reaccionó positivamente nombrando el 17 de diciembre al cardenal Isidro Gomá, cardenal primado de Toledo, que siempre se había opuesto a la República por su, según él, anticlericalismo. Isidro Gomá, por tanto, es nombrado el 17 de diciembre encargado oficioso del Vaticano ante el gobierno de Franco. Es un reconocimiento extraoficial del gobierno de Burgos como el legítimo de España por parte de la Iglesia Católica, aunque no tendrá lugar su reconocimiento oficial hasta 1937. Por último, la República tiene sobre todo Cataluña, en la Cataluña republicana, tiene lugar una crisis esta misma semana, más bien una doble crisis, entre comunistas entre el PSUC y el POUM, por una parte, y entre comunistas y anarquistas por otra. Es decir, el comunismo, cada vez más dominante en toda la España republicana porque depende de la ayuda soviética, se enfrenta en Cataluña claramente a dos fuerzas, el anarquismo, dos fuerzas importantes en esa región, el anarquismo de la CNT y el trotskismo, aunque Trotsky se desvincula de este partido, más bien deberíamos decir el antiestalinismo del POUM. El 16 de diciembre, Andrés Nin, que era el consejero del Partido Obrero de Unificación Marxista en el gobierno catalán, abandona ese ejecutivo, que es remodelado reforzando la posición
de anarquistas y de comunistas. El nuevo gobierno de la Generalitat sigue dirigido por Lluís Companys, pero estará formado ahora por 4 consejeros de la CNT, 3 del PSUC, que también pertenecen a la UGT, 3 de Esquerra Republicana y 1 de la Unió de Rabasaires, que como recordemos es el sindicato agrícola nacionalista catalán, muy vinculado con Esquerra. Por lo tanto, es un gobierno ya exclusivamente socialista, comunista y de Esquerra Republicana de Cataluña. Sin embargo, la relación entre la CNT y el PSUC no es nada buena, como demuestra un editorial publicado en el periódico anarquista Solidaridad Obrera el 19 de diciembre, en el cual se critica la política comunista, por extensión socialista y nacionalista catalana, de primero ganar la guerra, que era lo que continuamente reprochaban a los anarquistas los demás grupos políticos defensores de la República. Sobre todo en Aragón y Cataluña, los anarquistas estaban dedicados a hacer la revolución, que incluía desde la expropiación forzosa de bienes y colectivización de tierras a la ejecución extrajudicial de sus enemigos políticos. Esa revolución, según el resto de fuerzas políticas, estaba impidiendo a los republicanos ganar la guerra, que desde el mes de julio sus únicas victorias habían sido las defensivas, como impedir la toma de Madrid, o de escasa importancia estratégica, como liberar pueblos de la zona oriental de Aragón. Por lo tanto, el Solidaridad Obrera denunciaba esa política de primero ganar la guerra, que es lo que decían fundamentalmente los comunistas. Primero ganar la guerra y después hacer la revolución. Un poco la política de Stalin, es decir, primero hacer la revolución implantar la revolución en la URSS y después ya se hará la revolución mundial. Pues según decía Solidaridad Obrera el 19 de diciembre, la cantinela de primero ganar la guerra nos parece penosa. Es un lema desecado, sin sustancia, nervio ni fruto. Primero ganar la guerra y hacer la revolución al mismo tiempo, porque la guerra y la revolución son tan consustanciales como el sol y la luz. Según ellos, podían hacerse ambas cosas simultáneamente. Son los primeros ejemplos del conflicto de anarquistas y POUM contra el resto de fuerzas republicanas, que tendrá su apogeo en mayo de 1937. Y con estas declaraciones periodísticas ponemos fin a esta semana de guerra. La semana que viene será la de Navidad y veremos cómo se resuelve, pese a las celebraciones que van a tener lugar de una manera muy, muy triste y escasa este año, en la ofensiva sobre Córdoba, que es la que está en mayor actividad en el Frente Sur. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.